Argentina, Alberto Fernández, calificó de inmoral al gobierno actual por no garantizar las vacunas. Esto decía en un tuit el presidente electo en relación a la reducción que hubo de presupuesto en salud en el gobierno de Cambiemos. Ya son 61 los casos confirmados de sarampión porque el ajuste de este gobierno llegó a la inmoralidad de no garantizar la vacunación. Estos son los efectos de cumplir con el programa del Fondo Monetario Internacional a cualquier precio. Debemos corregirlo con urgencia, dijo Alberto Fernández. Estamos justamente con una médica que la vamos a presentar en minutos. Graciela Rosso, ex viceministra de Salud. Gracias, Graciela, por venir. No, por favor. Bueno, a ver, Alberto Fernández está realmente diciendo una verdad, porque no solamente el gobierno ajustó en educación, sino ajustó en salud, en ciencia. El gobierno claramente aplicó una política de achicamiento en todo lo que fuera invertir en las políticas públicas que hacen a los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, y sobre todo a los más chicos. En este caso, como hizo en educación, lo que hizo fue abandonar programas que son históricos en la Argentina. La Argentina, además, es uno de los primeros países que empezó a implementar políticas de vacunación. Y nosotros, cuando estuvimos con el exministro Ginés González García en el gobierno del expresidente Kirchner, justamente aumentamos la cantidad de vacunas y de programas y proyectos que hacían a la inmunización de los niños y los adultos. Porque este es otro de los temas. Las enfermedades no reconocen entre niños y adultos, pueden atacar a cualquier persona. En el caso del sarampión, no es solamente en los niños, y se vio en esta epidemia, en los 61 casos, hay personas de todos los grupos etarios, pero ha atacado con más intensidad a chicos menores de 1 año. Graciela, han vuelto, y diferentes médicos sanitaristas lo han dicho, han vuelto enfermedades vinculadas a la pobreza en estos últimos años. Sí, claro, porque además se ha desmantelado todo lo que tiene que ver con los servicios de salud. Y los servicios de salud hacen a lo que es inmunizaciones, las vacunas, hacen a lo que es el control del niño sano. Esto se llama, cuando nace un niño, se va de alta con la mamá y después todos los meses va a control. Se controla que la evolución del niño sea favorable y por otro lado que tenga todos los requerimientos de defensa con las vacunas. Pero además no es solo para lo que es inmunización, todo lo que es enfermedad respiratoria aguda, por ejemplo, en el invierno, se desmantelaron todos los programas. Los programas de prevención de las enfermedades respiratorias en invierno, se achicaron todos los gastos, porque para ellos es un gasto, para este gobierno todo lo que es inversión en salud es un gasto. Entonces lo que se vio es que aumentaban epidemiológicamente en las épocas del año, en el invierno todo lo que es respiratorio, en el verano las diarreas, el problema además del acceso al control. Si vos solamente en el Posadas hay 2.000 trabajadores menos de salud en el Hospital Posadas, 2.000 personas que quedaron cesantes y que no están brindando los cuidados necesarios a la población. Entonces, por un lado, los insumos y los medicamentos y vacunas que son necesarios cubrir por parte del Estado. Y por el otro lado, los trabajadores de la salud que tienen que ser los que hacen ese control. Salud para pocos, ese fue en un realidad, poco lo que ocurrió. Exacto. Es un concepto de salud para pocos y el que lo puede pagar. Porque además, si vos tenés en la vacunación, por ejemplo, lo que se calcula es cuántos niños tenés que vacunar, la cantidad de dosis de vacuna que comprás. Si vos calculaste el presupuesto de menos, ejecutás de menos, compras menos. Por lo tanto, hay una población que queda sin cubrir. Y en general, la población que queda sin cubrir, esto hay que decirlo claramente, es la población más desprotegida. Porque si vos vas hoy al centro de atención primaria y la vacuna no está, y tenés 3 o 4 chicos, vos no volvés hasta el mes que viene o hasta dentro de 2 meses, porque a veces no tenés recursos económicos para acercarte ni al centro de salud, ni al hospital, ni al vacunatorio. Y hoy la gente, y esto hay que decirlo, porque nosotros estamos planteando el tema de, también es una inmoralidad el hambre en la Argentina, la gente privilegia comprar los alimentos a pagar el transporte. Este es otro de los aspectos. Entonces, si vos fuiste una vez, no conseguiste la vacuna, y a lo mejor pasan 3 meses y no volvés. Además de estos 61 casos de sarampión que se generan muchísima preocupación, tengo entendido que hay brotes de otras eruptivas. Exactamente. ¿Está chequeado esto? Está chequeado y además hay una falta de difusión de la información. Si vos ves, el presidente electo hablaba,
que hay nosotros medimos epidemiológicamente por semanas. La información de los últimos casos para llegar a los 61, si vos ves, en octubre recién reconocen los 61 casos. Hasta antes de las elecciones reconocían 36. Entonces se oculta información. Se oculta información y el ocultar información también repercute sobre el equipo de salud para estar alerta a detectar los casos y atender como corresponde los casos que se detectan, ¿no es cierto? Graciela, para aislarlos y poder evitar el contagio. ¿Qué observación hace usted en relación a Rubinstein, que acaba de renunciar? Bueno, el gobierno le pide la renuncia y en estos pocos días que faltan para que Macri termine su mandato, tenemos una Secretaría de Salud acéfala. El gobierno no nombró a nadie. Mire, el solo reducir de ministerio a secretaría ya determinó el rol que se le da y la importancia a las políticas sanitarias y de salud y al rol del Estado en la salud en la Argentina. Y esto que ha ocurrido en esta semana con un secretario de salud, ya no ministro, que se quedó siendo secretario y habiendo sido ministro, eso solo muestra su compromiso con su vocación de médico y de sanitarista, pero además esto de poner el protocolo en este momento a 10 días de cambio de gobierno, cuando el protocolo ya estaba escrito, porque esto también hay que decirlo, nosotros tenemos información que ese protocolo ya estaba escrito por personal técnico del Ministerio hacía meses y no se puso en vigencia, porque había que adecuar el protocolo. Como bien conocen todos los sanitaristas y todos los especialistas en el tema, también quienes han modificado el Código Civil, que había que modificar algunos puntos del protocolo para que se cumpliera con el nuevo Código Civil. O sea que es oportunismo, se gobierna oportunistamente. Y yo creo que lamentablemente el exministro y secretario de Salud utilizó el protocolo para poder irse antes, me parece, de gobierno. La verdad que es lamentable. Ginés González García, recién vos lo mencionabas, con quien trabajaste Claro. en la etapa anterior, hoy es uno de los hombres y nombres fuertes que suenan para ocupar nuevamente el cargo en una secretaría que volvería a ser Ministerio de Salud. Exacto. ¿Te parece que es el hombre adecuado? Yo creo que nosotros tenemos muchos compañeros y el ministro Ginés González García fue un excelente ministro. Creo que los compañeros están preparados no solamente para hablar de la política sanitaria, sino para gestionar la política sanitaria. La política se gestiona. No es solamente un acto académico, enumerar conceptos y conocimientos científicos, sino gestionar la política, instrumentar con los equipos de los distintos ámbitos, nacional, provincial, municipal, con los sindicatos, con las obras sociales, con las instituciones de organizaciones sociales que tienen, incluso mutuales, cooperativas, que están trabajando en salud, que hay que coordinar y gestionar la salud en la Argentina. Graciela, faltan pocos días, ¿no?, para que Macri termine su mandato. A ver, se lo pregunto como ciudadana, como profesional de la salud, ¿cómo va a ser recordado este gobierno, ¿no?, en el marco de la destrucción que estamos detallando? Yo escuchaba recién a quienes me precedieron hablando de economía. Creo que es un gobierno que claramente lo único que hizo fue pensar en la transferencia fenomenal de recursos económicos de los sectores del trabajo y de los sectores de la gran población argentina a los sectores del privilegio. Y claramente eso es lo que hicieron todo el tiempo que gobernaron, todo el tiempo y en todos los temas. Rosso, yo tengo presente y establezco generalmente un paralelismo, usted sabrá decirme si es acertado o no. Encuentro puntos de similitud en lo que fue la gestión del Ministerio de Salud de un sector del kirchnerismo a cargo de Graciela Ocaña. Después sabemos cuál fue la trayectoria de Graciela Ocaña y una parte de lo que fue durante el macrismo, que en aquel momento con Graciela Ocaña, con la excusa de supuestas sospechas de que podía haber actos posibles de corrupción en los planes de prevención de salud, etcétera, etcétera, se bajaron masivamente planes de prevención y eso, por lo que me han dicho algunos especialistas, le abrió la puerta a la epidemia del dengue, a la epidemia de la gripe A durante un momento. Yo lo que veo es también que en esta etapa se han bajado una cantidad de programas, quizás no con esa misma excusa, pero hay como una línea de conducta. La línea de conducta fue ahorrar y disminuir el gasto.
considerar la salud como un gasto y no como un derecho, y además como que el rol del Estado es un rol que tiene que estar ausente, que solamente tiene que regular y tiene que controlar, no tiene que brindar servicios, no tiene que instrumentar políticas activas, que esos son los programas y que esos son justamente las políticas que permiten que haya una igualdad en el acceso a la salud en la Argentina, que no tiene que ver solo con el acceso al sistema de salud, porque también hay que decir que en el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, fue el gobierno que más ha invertido en agua potable, en cloacas, en servicios que hacen a todo lo que hace a mejorar la calidad de vida de las personas, lo mismo que acceso a la vivienda y lo mismo que en el porcentaje elevado del Producto Bruto que se le dio a educación. Ustedes saben que la ley de educación establecía, además se establecía un porcentaje para invertir en educación. Y está visto que a mayor nivel de educación, mayor nivel de salud, porque uno tiene más información, tiene más posibilidades de decidir, tiene más posibilidades de entender y de niveles de alarma cuando uno tiene problemas de salud. ¿Y qué rol cree que van a tener las obras sociales sindicales? Porque generalmente se habla poco y cuando se habla de las obras sociales sindicales se habla tejiendo un manto de sospecha, como que son la caja negra de los sindicalistas. Y la verdad que son entidades de salud que cubren a prácticamente la mitad de la población argentina. Exactamente, nuestro sistema es un sistema mixto y el sistema de obras sociales es muy importante. Además, las obras sociales son de los trabajadores, porque los que financian las obras sociales son los propios trabajadores con el porcentaje que se descuenta por ley de su propio salario. Entonces, son los trabajadores los que deciden, dentro del marco de las políticas que establece el Ministerio de Salud de la Nación, cuáles son las instrumentaciones y cómo se dirigen esas políticas. Pero las obras sociales cumplen un rol fundamental en la Argentina, fundamental. Vos imaginate que en este caso, en todo este tiempo donde se desfinanció el sector público, las obras sociales han salido a cubrir a sus afiliados en todo lo que han podido. Lo que pasa que también, al haber menos trabajadores, se van desfinanciando las obras sociales. Sí, lo que suele suceder en épocas de retracción económica es que las obras sociales necesitan del financiamiento de los sindicatos y viceversa. Cuando hay un momento de auge económico, las obras sociales son las que tienen que abastecer presupuestariamente a los sindicatos. Mira, vos, está bien, preguntabas por un sector de la sociedad que trabaja, que tiene trabajo, que tiene empleo y que puede acceder a esa obra social. Hace un rato mencionabas este grupo que queda totalmente marginado de esa posibilidad, que es el que se presenta o el que lleva a sus hijos a un centro de salud y que si no tiene vacunas, como ha ocurrido este último tiempo, vuelve y muchas veces no regresa porque Luciana, no puede pagar el colectivo. ¿Me dejas decirte una cosa sobre eso? Vos sabés que este gobierno lanzó a través de un decreto con gran pompa, y el presidente de la Nación lo hizo, la cobertura universal de salud. Buena parte de esa cobertura universal de salud se iba a financiar con un monto que el gobierno les había retenido a las obras sociales sindicales justamente, y que iban a destinar a la construcción de obras de infraestructura, a la creación de centros de salud, a recrear una cantidad de planes de prevención. No se usó un peso. Hay denuncias, es decir, los sindicalistas, también hay que decirlo, no se han animado a dar el paso de la denuncia penal contra los funcionarios por retención indebida de fondos, pero no se utilizaron. Creo que fueron alrededor de 8.000 millones de pesos que se estaban invirtiendo. Tendrá que investigarse. Exacto. Fueron 8.000 millones de pesos y además de esos 8.000 millones de pesos hay un fondo que es el fondo que se utiliza para lo que es alta complejidad y lo que es discapacidad. El Fondo Solidario de Redistribución. Exactamente, el Fondo Solidario de Redistribución. Y ahí también retuvieron económicamente a las obras sociales grandes montos de dinero que nunca se los retribuyeron. Sí, también es cierto que el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner tenían una gestión de retención de esos fondos y administración. Es decir, había un uso político de la manera en la que se terminan distribuyendo esos fondos, pero lo cierto es que al haber una situación de crecimiento económico, había más para repartir. Es decir, cuando había voluntad para negociar con los sindicalistas, se soltaba, pero se mi pregunta iba a otro lado, iba a ese sector que está totalmente marginado. ¿Cuán más importante es la cantidad de vacunas y cuán importante es que en el proyecto y en la programación de lo que se va a implementar esté establecido el centro de vacunación ambulatorio, aquel centro que va hacia los lugares? Bueno, hay una cuestión que
creo que es que todos recordamos más o menos, y ustedes también lo deben recordar, que se hacían campañas de vacunación casa por casa o se llevaban centros vacunatorios y eso no se hizo más. O sea, desde el 2015 en adelante, un programa que funcionaba perfectamente, que era el de vacunación, fue un programa que se fue desmantelando y desfinanciando. ¿Qué hizo eso? Que entonces se retrajeran a los centros de atención primaria porque las pocas vacunas que había las tenían allí, no podían salir a vacunar, ¿entendés? Entonces, esto también hace a una forma de ejecutar la política pública sanitaria, que es lo que nosotros llamamos el rol de la atención primaria de la salud. El rol de la atención primaria de la salud no es solamente atender en el centro de atención primaria, es trabajar en los barrios, trabajar en las localidades, es trabajar en las ciudades, es trabajar fundamentalmente con la gente, con la participación de las personas que viven, porque además son ellos los que saben cuáles son sus necesidades. Total, gracias, muy No, por amable. Yo creo que salud bien distribuida es justicia social sin duda, ¿no? Ah, por supuesto. Nosotros creemos que la bandera de la justicia social, nosotros los peronistas sostenemos la justicia social y creemos que los dos grandes logros que ha hecho justamente el peronismo en la Argentina es el acceso a la salud pública y gratuita y el acceso a la educación pública y gratuita. Muchas gracias. Lo decíamos, Luciana, al comienzo